Audiolibros y más presenta El Conde de Montecristo, un libro escrito por Alejandro Dumas. Capítulo 8. Un baile de verano. El mismo día, a la hora en que la señora Danglars acudía a la cita que hemos referido en el despacho del señor de Villefort, un coche de viaje, entrando por la calle Helder, atravesaba la puerta de la casa número 27 y se detenía en el patio. Un instante después, se abrió la portezuela y la señora de Morcerf bajó apoyada en el brazo de su hijo. Apenas hubo conducido Alberto a su madre a su habitación, mandó a que le dieran un baño a sus caballos y después de cambiar de vestido, se hizo conducir a los Campos Elíseos, a la casa del conde de Montecristo. Le recibió con su sonrisa habitual. Era una cosa extraña. Nunca se podía adelantar un paso en el corazón o en el espíritu de aquel hombre. Los que intentaban, por decirlo así, atravesar la barrera de su intimidad, tropezaban con un muro. Morcerf, que corría a su encuentro con los brazos abiertos, los dejó caer al verle, a pesar de su sonrisa amistosa, y se atrevió tan solo a darle la mano. Montecristo, por su parte, tocó como siempre aquella mano, pero sin estrecharla. «Y bien, aquí me tiene, querido conde». «Muy bienvenido seas». «He llegado hace cosa de una hora». «¿De Dieppe?» «De Tréport». «Ah, es verdad». «Y mi primera vista es para usted». «Eres muy amable», dijo Montecristo con indiferencia. «Y bien, veamos, ¿qué noticias hay?» «¿Noticias? ¿Me las pides a mí, un extranjero?» «Yo me entiendo. Cuando le pregunto si hay noticias, pregunto si ha hecho algo por mí». «¿Pues qué? ¿Me has encargado alguna comisión?» dijo Montecristo fingiendo sorpresa. «Vamos, vamos», dijo Alberto. «No se haga el indiferente. Dicen que hay avisos simpáticos que atraviesan la distancia. Pues bien, en Tréport he recibido una sacudida eléctrica. Usted ha, si no trabajado, al menos pensado en mí». «Es muy posible. En efecto, he pensado en ti. Pero la corriente magnética de que yo era conductor, reconozco que obraba independiente de mi voluntad». «¿De veras? Cuénteme eso, se lo suplico». «Nada más fácil. El señor Danglars ha comido en mi casa». «Eso ya lo sé, puesto que mi madre y yo nos marchamos huyendo de su presencia». «Pero ha comido con el señor Andrés Cavalcanti». «¿Su príncipe italiano?» «No exageremos. El señor Andrés se da solo el título de conde». «¿Se da, dice?» «Se da, es lo que digo». «¿Acaso no lo es?» «Ah, y yo qué sé. Él se da el título de conde, yo se lo doy, todos se lo dan. ¿No es lo mismo que si lo tuviera?» «¿Qué hombre tan extraño es? ¿Y bien?» «¿Y bien? ¿Qué quieres decir?» «¿Ha comido aquí el señor Danglars?» «Sí». «¿Con su conde Andrés Cavalcanti?» «Con el conde Andrés, con el marqués su padre, con el señor Danglars, los señores de Villefort, el señor Dibray, Maximiliano Morrel y... ¿quién más? Espera, ya, el señor de Chateau Renaud». «¿Hablaron de mí?» «Ni una palabra siquiera». «Tanto peor». «¿Por qué?» «Yo creo que si te han olvidado, no han hecho sino lo que tú deseabas». «Si no hablaban de mí, es porque pensaban mucho, querido conde, y por eso estoy desesperado». «¿Acaso eso te importa? Puesto que la señora Danglars no era el número de los que pensaban así». «Ah, verdad es que podía pensar en su casa». «Oh, en cuanto a eso no, estoy seguro. O si pensaba, seguramente era del mismo modo que yo». «Ah, qué tierna simpatía. ¿De modo que tanto te detesta?» «Escuche, si la señorita Danglars se apiadase del martirio que yo no sufro por ella y me recompensara sin casarse conmigo, me vendría de mil maravillas. Para abreviar, yo creo que la señorita Danglars sería como amante encantadora, pero como mujer, ¡diablos! Vaya, ¿es ese tu modo de pensar respecto a tu futura?» «Oh, sí, eso es una barbaridad, pero es exacto. Mas como no se puede hacer de ese sueño una realidad, para alcanzar cierto objeto, es preciso que la señorita Danglars sea mi mujer, es decir, que viva conmigo, que piense a mi lado.
que haga versos y componga música también a mi lado, y durante toda mi vida. Esto me espanta. A una querida se le puede dejar cuando uno quiere, pero a una esposa, diablos, esa es otra cosa. Preciso es quedarse con ella eternamente, teniéndola cerca o lejos, y sería horrible tener que quedarse con la señorita Danglars siempre, aunque fuera de lejos. Eres muy descontentadizo, vizconde. Sí, porque no dejo de pensar en una cosa irrealizable. ¿Cuál? El encontrar una mujer como mi padre ha encontrado para él. Montecristo palideció y miró a Alberto, mientras jugaba con unas pistolas magníficas, cuyos gatillos montaba y desmontaba rápidamente. ¿De modo que tu padre ha sido muy feliz? Ya sabe mi opinión acerca de mi madre, señor conde. Un ángel del cielo. Ahí la tiene hermosa aún, siempre espiritual, más buena que nunca. Acabo de llegar de Tréport. Para otro hijo cualquiera, acompañar a su madre habría sido una condescendencia o una gabela. Pues bien, yo he pasado 4 días en conversación con ella, más satisfecho, más contento, más poético, que si hubiera llevado conmigo a Tréport, a la reina Mac o a Tirania. Eso es una perfección y una cualidad bellísima, y haces entrar a los que te escuchan en deseos de permanecer en el celibato. ¡Exacto! Porque sé que existe en el mundo una mujer perfecta. No tengo ganas de casarme con la señorita Danglars. ¿No ha notado algunas veces cómo siembra nuestro egoísmo de colores brillantes todo lo que nos pertenece? El diamante que poseían Marley o Fossin es mucho más hermoso de ese que es nuestro. Pero si la evidencia le enseña que existe un brillo más puro y usted ve que es obligado a llevar eternamente el inferior al otro, ¿comprende lo que se debe sufrir? Mundano, murmuró el conde. Por eso mismo saltaré de alegría el día en que la señorita Eugenia se dé cuenta de que yo no soy tan rico como ella, y de que apenas tengo tantos cientos de miles de francos como ella millones. Montecristo se sonrió. Yo había pensado en una cosa. Franz ama todo lo excéntrico. Yo he querido hacer que se enamorase de la señorita Danglars, pero a pesar de 4 cartas que he escrito en el estilo más entusiasta y ponderativo, Franz me ha respondido imperturbablemente. Es verdad que soy excéntrico, pero mi excentricidad no se extiende a retirar mi palabra cuando ya la he dado. Eso es lo que se llama un sacrificio de amistad. Endosar a otro la mujer que uno no desea, sino para querida. Alberto se sonrió. A propósito, dentro de pocos días llega ese querido Franz, pero a usted le importa poco. No le quiere, según creo. ¿Yo? Querido vizconde, ¿quién le ha contado que yo no le quiero? Yo quiero a todo el mundo. Y a mí me engloba en todo el mundo. Gracias. Oh, no nos confundamos. Yo amo a todo el mundo, como Dios manda que amemos al prójimo, cristianamente. Pero no aborrezco más que a ciertas personas. Volvamos al señor Franz de Epinay. Dices que va a llegar. Sí, mandado a llamar por el señor de Villefort, que tiene tanta impaciencia por casar a la señorita Valentina, como el señor Danglars por casar a la señorita Eugenia. Decididamente, no parece sino que es un oficio muy fatigoso el de padre de hijas casaderas. Creen que no pueden vivir hasta verlas casadas, y que su pulso late 90 veces por minuto hasta verse libres de tal carga. Pero el señor Franz no se parece a ti. Yo creo que lleva su mal con paciencia. Mejor todavía, él lo toma por lo grave. Se pone corbata blanca y habla ya de su familia. Además, tiene en grande estima a todos los Villefort. Estima merecida, ¿no es cierto? Ya lo creo. El señor de Villefort ha pasado siempre por un hombre severo pero justo. Enhorabuena. Al fin encontré a uno al que no tratas como ese pobre señor Danglars. Eso consistirá quizás en que no tengo que casarme con su hija. Es cierto, amigo mío. Eres un inocente. ¿Yo? Sí, tú. Vamos, toma un cigarro. Con mucho gusto. ¿Y por qué dice que soy un inocente? Porque no haces más que defenderte y hacer por evitar el casamiento con la señorita Danglars. Oh, Dios mío, deja marchar las cosas, y probablemente no serás tú quien retire primero su palabra. Bah, exclamó Alberto, estremeciéndose de gozo. Sin duda, querido vizconde, no te harán casar a la fuerza. ¿Qué diablos? Pero hablando en serio, ¿tienes ganas de una ruptura? Daría por ello 100,000 francos. Pues bien, alégrate. El señor Danglars está pronto a dar el doble por el mismo deseo. ¿Será verdad?
dijo Alberto, que no pudo, sin embargo, al decir esto, impedir que pasara por su frente una nube imperceptible. Pero, mi querido conde, ¿tiene el señor Danglars razones para ello? Ah, ya lo encontré. Naturaleza orgullosa y egoísta. Enhorabuena. Tengo delante al hombre que quiere agujerear el amor propio de otro a fuerza de hachazos, y que gime y grita cuando intentan hacer lo mismo al suyo con una aguja. No, pero me parece que el señor Danglars debía estar encantado de ti, ¿no es verdad? Pues bien, el señor Danglars es un hombre de mal gusto. Está más encantado de otro. ¿De quién? Lo ignoro. Estudia, mira, coge al paso las alusiones y aprovéchate de ellas. Bueno, comprendo. Escuche, mi madre no. Me engañó. A mi padre le ha ocurrido la idea de dar un baile. ¿Un baile en este tiempo? Los bailes en verano están de moda. Aunque así no fuera, si la condesa quisiera, se pondrían de moda. Gracias. Son bailes puramente parisienses. Los que se quedan en París en el mes de julio son verdaderos parisienses. ¿Quiere encargarse de invitar a los señores Cavalcanti? ¿Cuándo será el baile? El sábado. Quizás haya marchado el señor Cavalcanti padre. Pero se queda aquí su hijo. ¿Quiere encargarse de llevar al señor Andrés Cavalcanti? Escucha, vizconde, yo no le conozco. ¿Dice que no le conoce? No. Le he visto por primera vez hace 3 o 4 días y no respondo de nada. Pero le recibió. Eso es otra cosa. Me fue recomendado por un buen abate, que también pudo haberse engañado. Invitarle indirectamente, bien, pero no me digas que le presente. Si fuese luego a casarse con la señorita Danglars, me acusarías de entrometido y querrías romperte la cabeza conmigo. Por otra parte, yo tampoco sé si iré. ¿A dónde? A tu baile. ¿Por qué no? En primer lugar, porque aún no me has invitado. Pues precisamente he venido a invitarlo. Oh, eres muy amable, pero puedo estar ocupado. Cuando le haya dicho una cosa, creo que será tan amable que asista. Dime. Mi madre se lo suplica. La señora condesa de Morcerf, repuso Montecristo estremeciéndose. Ah, conde, le advierto que la señora de Morcerf habla libremente conmigo, y si usted no ha sentido latir en su cuerpo las fibras simpáticas de las que yo le hablaba hace poco, es porque no tiene esas fibras, porque hace 4 días que no hablamos más que de usted. ¿De mí? En verdad que me hacen demasiado honor. Nada de eso, escuche. Ese es el privilegio de su empleo. Como es un problema viviente. Ah, ¿también soy un problema para tu madre? Oh, yo no la creía tan falta de juicio que fuese a creer tamaños desvaríos. Problema, mi querido conde, problema para todos. Lo mismo para mi madre que para los demás. Problema aceptado, pero no adivinado. Sigue siendo un enigma. Y mi madre no hace más que preguntar cómo es tan joven. Yo creo que, en el fondo, mientras que la condesa G lo toma por Lord Ruthven, mi madre lo toma por Cagliostro o el conde San Germán. La primera vez que vaya a ver a la señora de Morcerf, confírmela en esta opinión. No le será tan fácil. Posee la fisonomía del uno y el talento del otro. Gracias por habérmelo advertido, dijo el conde sonriendo. Procuraré hacer lo posible para confirmarlo, como dices, en su opinión. ¿De modo que irá el sábado? Puesto que la señora de Morcerf me lo suplica. Es muy galante, conde. ¿Y el señor Danglars? Oh, ya habrá recibido su invitación. Mi padre se encargó de ello. Procuraremos también que vaya el señor de Villefort, pero no le esperamos. No hay que desesperar de nada, dice el proverbio. ¿Usted baila, querido conde? ¿Yo? Sí, usted. ¿Qué tiene eso de extraño? Ah, en efecto, cuando todavía no se ha llegado a los 40. No bailo, pero me gusta ver bailar. ¿Y la señora de Morcerf baila? Nunca. Hablarán, mucho mejor. Tiene tantos deseos de hablar con usted. ¿De veras? Palabra de honor. Y le declaro que es el primer hombre por el quien haya manifestado curiosidad mi madre. Alberto tomó su sombrero y se levantó. El conde lo condujo hasta la puerta. Una cosa me estoy reprochando, dijo, deteniéndole en medio de la escalera. ¿Cuál? He sido indiscreto. No debía hablarte del señor Danglars. Al contrario, hábleme de él siempre.
pero del mismo modo que lo ha hecho. Bien, me tranquilizas. A propósito, ¿cuándo llega el señor de Epinay? Dentro de 5 o 6 días a más tardar. ¿Y cuándo se casa? En cuanto lleguen el señor y la señora de Saint-Méran. Tráemelo en cuanto esté en París. Aunque digas que no le quiero, tendré sumo gusto en verlo. Sus órdenes serán cumplidas. Hasta la vista. Si no lo veo antes, hasta el sábado, ¿no es cierto? Oh, sí, he dado mi palabra. El conde siguió con la vista a Alberto y le saludó con la mano. Así que subió en su tilburí, se volvió y vio detrás de él a Bertuccio. ¿Y bien? Ha ido al palacio, respondió el mayordomo. ¿Ha permanecido allí mucho tiempo? 1 hora y media. ¿Y ha vuelto a su casa? Directamente, conde. Pues bien, mi querido Bertuccio, si quieres seguir mi consejo, creo que deberías ir a Normandía, a ver si encuentras aquel terreno del que ya te he hablado. Bertuccio saludó, y como sus deseos estaban en perfecta armonía con la orden que había recibido, partió aquella misma noche. El señor de Villefort cumplió la palabra dada a la señora Danglars, procurando averiguar de qué modo había podido Montecristo saber la historia de la casa de Hauteville. Aquel mismo día escribió a un tal señor Boville, que después de haber sido inspector de prisiones, adquirió un grado superior en la policía de seguridad para tener los informes que deseaba, y éste pidió 2 días de plazo para saber de seguro los informes que pudiera obtener. Expirado el plazo, el señor de Villefort recibió la nota siguiente. La persona llamada el conde de Montecristo es conocido muy particularmente de Lord Wilmore, rico extranjero que viene a París algunas veces y que está en él hace algunos meses. Es también conocido del abate Busoni, sacerdote siciliano de gran reputación en Oriente, y aquí los informes que recibió. El abate, que no se encontraba en París más que por un mes, vivía detrás de San Sulpicio, en una casita compuesta de un solo piso y unos bajos. 4 piezas, 2 arriba y 2 abajo, formaban toda la morada, de la que él era el único inquilino. Las 2 piezas bajas constaban de un comedor con mesas, sillas y un bufete de nogal, y un salón blanqueado, sin adornos, sin tapices y sin reloj. Se conocía que el abate no se servía sino de los objetos que le eran más necesarios. Verdad es que el abate habitaba con preferencia el salón del piso principal. Este salón, en el que abundaban los libros de teología y los pergaminos, en medio de los cuales se le veía enterrarse, según decía su criado, meses enteros, era en realidad más una biblioteca que un salón. Este criado miraba a través de un ventanillo a las personas que iban a visitar a su señor, y cuando su fisonomía le era desconocida o no le agradaba, respondía que el señor abate no estaba en París, con lo cual muchos quedaban satisfechos, pues sabían que viajaba a menudo y permanecía largo tiempo de viaje. Además, ora estuviese en su casa o no estuviese, ora se hallara en París o en el Cairo, el abate daba siempre, por el ventanillo que servía de torno, limosnas que el criado repartía en nombre de su amo. El otro aposento, situado junto a la biblioteca, era una alcoba. Una cama sin cortinas, 4 sillones y un sofá de terciopelo de Utrecht amarillo eran, junto con un reclinario, todos los muebles de la pieza. En cuanto a Lord Wilmore, vivía en la calle de Fontois, Saint George. Era uno de esos ingleses ambulantes que gastan toda su fortuna en viajes. Tenía alquilada la habitación a la cual iba a pasar 2 o 3 horas al día, y donde rara vez dormía. Una de sus manías era la de no querer absolutamente hablar la lengua francesa, que sin embargo, escribía con extraordinaria perfección. Al día siguiente en que fueron entregados estos informes al procurador del rey, un hombre que se apeaba de un coche de alquiler en la esquina de la calle de Ferón, detrás de San Sulpicio, fue a llamar a una puerta pintada de verde y preguntó por el abate Busoni. «Ya se lo he dicho que no está», repitió el criado. «Entonces, cuando vuelva, dele esta carta y este papel. ¿Estará el señor abate esta tarde a las 8? «Oh, sin falta, caballero, a no ser que esté trabajando.
y entonces es lo mismo que si hubiera salido. Volveré esta noche a la hora convenida, repuso el desconocido, y se retiró. En efecto, a la hora indicada, el mismo hombre volvió en otro coche, que en vez de pararse esta vez en la esquina de la calle de Ferón, se detuvo delante de la puerta verde. Llamó, la abrieron, y entró. En las señales de respeto que prodigió el criado al desconocido, conoció éste que su carta había hecho el efecto deseado. ¿Está en casa el señor abate?, inquirió el desconocido. Sí, trabaja en su biblioteca, pero lo espera, respondió el criado. El desconocido subió una escalera bastante angosta, y delante de una mesa, cuya superficie estaba iluminada por la luz que despedía una gran lámpara, mientras que el resto de la habitación se hallaba sumergida en la sombra, vio al abate con traje eclesiástico y cubierta la cabeza con un sombrero negro de anchas alas. ¿Es al señor Busoni, a quien tengo el honor de hablar?, preguntó el desconocido. Sí, señor, respondió el abate. ¿Y usted es la persona que el señor de Beauville me envía de parte del señor prefecto de policía? Exacto, caballero. ¿Uno de los agentes de seguridad de París? Sí, señor, respondió el desconocido con cierta indecisión y sonrojándose. El abate se puso sus anteojos, que no solo cubrían los ojos, sino las sienes, y volviéndose a sentar, hizo señas de que se sentara el agente. «Le escucho, caballero», dijo el abate, con un pronunciado acento italiano. «El encargo que me han hecho, señor abate, se reduce a saber de parte del señor prefecto de policía, como magistrado que es, una cosa que interesa a la seguridad pública, en nombre de la cual vengo a informarme. Confiamos, pues, que no habrá lazos de amistad ni consideración humana que puedan inducirlo a ocultar la verdad a la justicia, con tal que las cosas que quiera saber no perjudiquen a los escrúpulos de la conciencia. Soy sacerdote, y los secretos de la confesión deben permanecer callados, como fácilmente concebirá. Oh, tranquilícese, señor abate. En todo caso, pondremos a cubierta su conciencia». A estas palabras, el abate acercó hacia sí la pantalla, la levantó del lado opuesto, de suerte que, iluminando de lleno el rostro del desconocido, el suyo permanecía siempre en la sombra. «Discúlpeme, señor abate, pero esta luz me fatiga horriblemente la vista». El abate bajó la pantalla verde. «Ahora, caballero, lo escucho. Hable». «¿Conoce al señor conde de Montecristo?» «Supongo que quiere hablar del señor de Sacón». «¿Sacón? ¿No se llama Montecristo?» «Montecristo es un nombre de tierra, o más bien, un nombre de roca, y no un nombre de familia». «Pues bien sea, no discutamos más, y puesto que el señor de Montecristo y el señor Sacón son el mismo hombre, el mismo absolutamente, hablemos del señor de Sacón». «Bien». Le preguntaba si lo conocía. «Mucho». «¿Quién es?» «Es hijo de un rico naviero de Malta». «Sí, ya lo sé, eso se dice, pero ya comprenderá que la policía no se puede contentar con un se dice». «No obstante», repuso el abate con una sonrisa afable, «cuando ese se dice es la verdad, es preciso que todo el mundo se contente, y que la policía haga lo mismo que todo el mundo». «¿Pero está seguro de lo que dice?» «¿Cómo que si estoy seguro?» «Caballero, le repito que yo no sospecho de su buena fe. Y le pregunto, ¿está seguro?» «Escuche, yo he conocido al señor Sacone, padre». «Ajá. Sí, cuando era niño he jugado muchas veces con su hijo. No obstante, ese título de conde, ya sabe que se compra. ¿En Italia?» «En todas partes». «Pero según todo el mundo asegura, esas riquezas son inmensas». «Inmensas, sí, esa es la palabra». «¿Cuánto cree que poseerá, usted que lo conoce?» «Oh, tendrá de 150 a 200,000 libras de renta». «Ah, eso es algo. Pero decían que de 3 a 4 millones. 200,000 libras de renta, caballero, son 4 millones de capital». «Pero aseguraban que de 3 a 4 millones de renta». «Oh, eso no es creíble.
¿Y conoce su isla de Montecristo? Seguramente. Todo el que haya venido de Palermo, de Nápoles o de Roma a Francia por mar, la conoce, puesto que tiene que pasar junto a ella. ¿Es una morada encantadora, según se dice? Es una roca. ¿Y por qué ha comprado el conde una roca? Precisamente para poder ser conde. En Italia, para ser conde, se necesita un condado. Sin duda has oído hablar de las aventuras del señor Sacón. ¿El padre? No, el hijo. Ah, aquí empiezan mis incertidumbres, porque aquí he perdido de vista a mi joven camarada. ¿Ha sido militar? Creo que sí. ¿En qué cuerpo? ¿En la marina? Veamos, ¿no es usted su confesor? No, señor, me parece que es luterano. ¿Cómo, luterano? Digo, creo, no lo afirmo. Por otra parte, yo creía restablecida en Francia la libertad de cultos. Sin duda, pero no nos ocupamos de sus creencias, sino de sus acciones. En nombre del señor prefecto de policía, dígame todo lo que sepa. Se dice que es un hombre muy caritativo. Nuestro Santo Padre el Papa le ha hecho caballero de Cristo, favor que no concede más que a los príncipes, por los servicios eminentes que ha hecho a los cristianos de Oriente. Tiene 5 o 6 cordones conquistados por los servicios hechos a los príncipes o a los estados. ¿Y los lleva? No, pero se siente muy orgulloso de ellos. Dice que quiere mejor las recompensas concedidas a los bienhechores de la humanidad que las que se conceden a los destructores de los hombres. ¿Ese hombre es algún cuaquero? Una cosa por el estilo. ¿Sabe si tiene algunos amigos? Para él todos los que conoce son amigos suyos. Pero en fin, ¿tiene algún enemigo? Uno solo. ¿Cuál es su nombre? Lord Wilmore. ¿Dónde está? En París en este momento. ¿Y puede darme informes? Precisos. Estaba en la India al mismo tiempo que el señor Sacón. ¿Conoce sus señas? En la Château d'Antin, pero ignoro la calle y el número. ¿No se lleva bien con ese inglés? Le aprecio y le detesto. Nos tratamos con mucha frialdad. Señor Abate, ¿cree que haya venido otra vez a Francia Montecristo antes de ahora? Ah, en cuanto a eso puedo responderle positivamente. No, señor, no ha venido nunca, puesto que se dirigió a mí hace 6 meses para adquirir las noticias que deseaba. Pero como yo ignoraba en qué época estaría yo en París, a punto fijo, le dirigí al señor Cavalcanti. ¿Andrés? No, Bartolomé, el padre. Muy bien, señor Abate. No me resta ahora preguntarle más que una cosa, y le suplico en nombre del honor de la humanidad y de la religión, que me responda pronto. Hable, caballero. ¿Sabe con qué objeto ha comprado el señor de Montecristo una casa en Hauteville? Cierto que sí, pues me ha hablado de ello. ¿Con qué objeto? Con el objeto de hacer un hospital de locos semejante al que ha fundado el barón de Pisani en Palermo. ¿Conoce ese hospital? He oído hablar de él, señor Abate. Es una institución magnífica. Y dichas estas palabras, el abate saludó al desconocido, como con deseo de que le dejara proseguir su interrumpido trabajo. El agente, ya sea que hubiera comprendido los deseos del abate, ya que hubiese acabado su interrogatorio, se levantó. El abate le condujo hasta la puerta. Da limosnas a menudo, y limosnas bastante crecidas. Y aunque sea rico, me atreveré a ofrecerle algo para sus pobres. ¿Tendrá a bien aceptar mi oferta? No, gracias, caballero, pues deseo que todo el bien que haga provenga de mí. Sin embargo, nada, es una resolución invariable. Además, caballero, busque. Y habrá tantos por el camino que tengan necesidad de su dinero. El abate saludó por última vez abriendo la puerta. El desconocido respondió a su saludo y salió. El carruaje le condujo a casa del señor de Villefort. Una hora después, el carruaje salió de nuevo, y esta vez se detuvo en la calle de Fontaine, Saint-Georges. Se detuvo en el número 5. Aquí vivía Lord Wilmore. El desconocido había escrito a Lord Wilmore para pedirle una cita,
que éste fijó a las 10. Así pues, como el enviado del prefecto de policía llegó a las 10 menos 10 minutos, le respondieron que Lord Wilmore, que era sumamente puntual, no había vuelto todavía, pero que volvería a las 10 en punto. El desconocido aguardó en el salón. Este salón nada tenía de notable, y era como todos los salones de las fondas. Una chimenea con 2 jarrones de Sèvres modernos, un reloj con un cupido extendiendo su arco, un espejo roto en 2 pedazos. A cada lado de ese espejo, 2 grabados, representando el uno a Homero con su guía, el otro a Belisario pidiendo limosna. Un papel gris, sillería de paño, en encarnado labrado de negro. Tal era el salón de Lord Wilmore. Estaba iluminado por globos de cristal deslustrado que esparcían un débil reflejo, muy a propósito para la fatigada vista del enviado del prefecto de policía. Después de esperar 10 minutos, el reloj dio las 10. A la quinta campanada, se abrió la puerta y apareció Lord Wilmore. Era este un hombre más alto que bajo, con unas patillas pequeñas y rojas, la tez blanca y los cabellos también rojos. Vestía con toda la excentricidad inglesa, es decir, que llevaba un frac azul con botones de oro y un cuello sumamente alto, un chaleco de casimir blanco y un pantalón de nankín, 4 pulgadas más corto de lo regular, pero al que unas trabillas de la misma tela impedían que llegara a la rodilla. Las primeras palabras que pronunció al entrar fueron estas: «Ya sabe, caballero, que yo no hablo francés. Si al menos que no le gusta nuestro idioma», respondió el enviado del prefecto de policía. «Pero usted se puede expresar en esa lengua», repuso Lord Wilmore, «porque si yo no la hablo, la comprendo». «Y yo», respondió el enviado del prefecto cambiando de idioma, «hablo el inglés con bastante soltura para sostener la conversación en esta lengua. No se incomode, pues, caballero». «Hallo», exclamó Lord Wilmore, con esa entonación que no pertenece más que a los naturales de la Gran Bretaña. El desconocido presentó a Lord Wilmore su carta de introducción. Este la leyó con esa flema particular de los ingleses, y así que hubo terminado su lectura, dijo: «Comprendo», dijo el inglés, «comprendo perfectamente». Entonces empezaron las interrogaciones. Fueron poco más o menos las mismas que las que había dirigido al abate Busoni, pero como Lord Wilmore, en su calidad de enemigo del conde de Montecristo, no tenía tanta reserva, fueron más extensas. Contó la juventud de Montecristo, que había entrado a la edad de 10 años, al servicio de uno de esos pequeños soberanos de la India, que hacen la guerra a los ingleses. Allí se encontraron y combatieron uno contra otro. En aquella guerra, Sacón fue hecho prisionero, enviado a Inglaterra y arrojado a presidio, de donde se escapó a nado. Luego empezaron sus viajes, sus duelos, sus pasiones. Entonces aconteció la insurrección de Grecia, y sirvió en las filas de los griegos. Mientras estaba a su servicio, descubrió una mina de plata en las montañas de Tesalia, pero se guardó muy bien de hablar a nadie de tal descubrimiento. Después de Navarino, y así que hubo consolidado el gobierno griego, pidió el rey Otón un privilegio para explotar aquella mina, el cual se lo concedió. De aquí provenía aquella inmensa fortuna, que según Lord Wilmore podría ascender a 1 o 2 millones de renta, fortuna que podía agotarse de repente si la mina dejaba de producir. Pero, ¿para qué ha venido a Francia? Ha venido a especular en los caminos de hierro. Y después, como es hábil químico y físico, no menos distinguido, ha descubierto un nuevo telégrafo, cuya aplicación prosigue. ¿Cuánto gastará al año? Oh, 500 o 600 mil francos a lo sumo. Es avaro. Era evidente que el odio hacía hablar al inglés, y no teniendo nada que achacar al conde, le acusaba de avaro. ¿Sabe algo de su casa de Hauteville? Sí, señor. ¿Y bien? ¿Qué sabe? ¿Quiere decirme con qué objeto la ha comprado? El conde es un especulador que seguramente se va a reunir en pruebas y descubrimientos. Ha creído que hay en Hauteville, en los alrededores de la casa que acaba de adquirir, una corriente de agua mineral que puede rivalizar con las Wagneres de Luchon y de Cauterest. Quiere hacer de su adquisición un Badhaus, como dicen los alemanes.
Varias veces ha mandado ya remover la tierra de su jardín para encontrar la famosa corriente de agua, y como no la ha descubierto, no tardará en comprar las casas de los alrededores. Ahora pues, como yo le detesto y ando buscando una ocasión de burlarme de él, le observo para ver si se acaba de arruinar un día u otro con ese descubrimiento y otras especulaciones, lo cual tiene que suceder de todos modos. ¿Y por qué le detesta? Porque al pasar por Inglaterra, sedujo a la mujer de uno de mis amigos, y porque no se venga. Ya me he batido 3 veces con él. La primera vez a pistola, la segunda a espada y la tercera a sable. Y el resultado de esos duelos ha sido que la primera vez me rompió un brazo, la segunda estuvo a punto de atravesarme el pulmón, y la tercera me hizo esta herida. El inglés bajó el cuello de su camisa, que le llegaba a las orejas, y mostró una cicatriz, cuyo color rojo indicaba que no había sido hecha hacía mucho tiempo. De suerte que le detesto hasta más no poder, y seguramente morirá a mis manos. Pues según veo, no lleva el mejor camino. Hallo, cada día voy al tiro, y cada 2 días viene a mi casa a Grisier. Esto era cuanto quería saber el desconocido, o más bien, lo que parecía saber el inglés. El agente se levantó y se retiró después de haber saludado a Lord Wilmore, que por su parte le respondió con la gravedad y cortesía que son peculiares de los habitantes de su país. Lord Wilmore, después de haber oído cerrar la puerta de la calle, habiendo dado paso a la gente, entró en su gabinete, donde en menos de 2 minutos desaparecieron sus cabellos rubios, sus patillas rojas y su cicatriz, para dar lugar a los cabellos negros, a la blanca tez y los dientes de perla del conde de Montecristo. Verdad es que tampoco fue el enviado del prefecto de policía quien entró en casa de Villefort, sino que el señor de Villefort, en persona. El procurador del rey quedó algo tranquilizado con esta doble visita, que nada le había revelado de seguro, pero que sin embargo le hizo dormir con algún sosiego después de la comida de Auteuil. Capítulo 9. El baile. El verano había llegado a su punto más caluroso, cuando llegó el sábado designado para el baile del señor de Morcerf. Eran las 10 de la noche. Los corpulentos árboles del jardín de la casa del conde se destacaban vivamente sobre un cielo en que se deslizaban, mostrando un inmenso manso azul, sembrado de estrellas doradas de oro, los últimos vapores de una tempestad que había rugido amenazadora durante todo el día. En los salones del piso bajo se oía una música estrepitosa. Se sucedían los valses a los galopes, mientras numerosas y deslumbradoras ráfagas de luz penetraban en el jardín a través de las persianas. En este momento, el jardín estaba a merced de una docena de criados, a los que la dueña de la casa, tranquilizada en cuanto al tiempo, cada vez más sereno, había dado orden de disponer la mesa para la cena. Hasta entonces se vacilaba entre cenar en el comedor o debajo de una larga tienda de cutí que se había erigido en una verdadera alameda. Aquel hermoso cielo sembrado de estrellas acababa de decidir el pleito en favor de la tienda y de la alameda. Las calles del jardín se habían iluminado con faroles de colores, como se acostumbra en Italia, y estaban cargando de bujías y de flores la mesa, como se hace en todos los países donde se comprende un poco ese lujo de mesa, el más raro de todos, cuando se le quiere completo. Cuando la condesa de Morcerf entró en los salones, después de dar sus últimas órdenes, empezaban estos a llenarse de convidados atraídos más por la encantadora hospitalidad de la condesa de Morcerf que por la posición distinguida del conde, porque todos estaban seguros de antemano de que aquella fiesta ofrecería algunos detalles dignos de ser contados. La señora Danglars, a quien los sucesos de que hemos hablado había inspirado profundas inquietudes, vacilaba en ir a casa de la señora de Morcerf, cuando se encontró por la mañana su carruaje con el del señor de Villefort. Villefort le hizo una seña. Los 2 carruajes se habían acercado, y a través de las portezuelas entablaron el siguiente diálogo. «Va a casa de la señora de Morcerf, ¿no es verdad?», preguntó el procurador del rey. No, respondió la señora Danglars.
Me encuentro aún muy afectada. Hace mal, repuso Villefort con una mirada significativa. Sería importante que la viesen en ella. ¿Ah? ¿Lo cree así? Sí. En tal caso, iré. Y los dos carruajes pasaron de largo, cada uno en diferentes direcciones. La señora Danglars, por lo tanto, llegó, no solo bella en persona, sino radiante de esplendor. Entró en una puerta y al mismo tiempo Mercedes aparecía en esta. La condesa tomó a Alberto para que saludara a la señora Danglars. Él se acercó, le dio sus merecidos cumplidos y le ofreció su brazo para llevarla a un asiento. Alberto empezó a mirar a sus alrededores. ¿Está buscando a mi hija?, preguntó la baronesa sonriendo. Si le soy sincero, la verdad es que sí. ¿Acaso ha sido tan cruel de no traerla? No se preocupe. Ella se ha encontrado con Madame de Villefort. Iba tomada del brazo de ella. ¿Lo ves? Nos están siguiendo. Ambas en blancos vestidos. Una con su buquete de camelias. La otra con unas myosotis. Pero dígame. Bien, ¿qué es lo que quiere saber? ¿Vendrá el conde de Montecristo esta noche? ¡Ja! 17. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que esto marcha muy bien y que ya me han preguntado 17 veces por él. ¡Diablos con el conde! Ya le darán y para bien. ¿Y a todo el mundo responde lo mismo que a mí? Ah, tiene razón, aún no lo he respondido. Tranquilícese, señora. Tendremos aquí esta noche al hombre de moda. Somos de sus privilegiados. ¿Estaba ayer en la ópera? No. Pues él estaba. Sí. El excéntrico conde hizo alguna de sus originalidades. ¿Puede acaso prescindir de ellas? Esler bailaba en El Diablo Enamorado. La princesa griega estaba deslumbrante. Después de la cachucha, ató una magnífica sortija a un ramillete y la arrojó a la encantadora bailarina, que en el tercer acto se presentó para darle las gracias, con su sortija en un dedo. ¿Y vendrá también su princesa griega? No, no vendrá. Su posición en casa del conde no se conoce aún a punto fijo. Espere, déjeme aquí. Vaya a saludar a la señora de Villefort, dijo la baronesa. Veo que está deseando hablarle. Alberto saludó a la señora de Danglars. Se dirigió a la de Villefort, que abrió la boca a medida que se acercaba. Apostaría, dijo Alberto interrumpiéndola. A que sé qué es lo que me va a preguntar. Me parece que no, dijo la señora de Villefort. ¿Me lo confesará si lo adivino? Sí. ¿Palabra de honor? Palabra de honor. Iba a preguntarme si había entrado el conde de Montecristo o si vendría. No, no era eso. No me ocupo de él en este momento. Le iba a preguntar si había recibido noticias del señor Franz. Sí, ayer. ¿Qué le decía? Que salía para París al mismo tiempo que su carta. Dígame pues ahora, ¿y el conde? El conde vendrá, tranquilícese. ¿Sabe que tiene otro nombre además de Montecristo? La verdad lo ignoraba. Montecristo es un nombre de isla. Él tiene un nombre de familia. No lo he oído pronunciar. Pues bien, yo soy más enterada que usted. Se llama Sacón. Es posible. Es maltés. Muy posible también. Hijo de un armador. Oh, le aseguro que debería referir esas cosas en voz alta. Tendría el éxito más feliz. Ha servido en la India. Explota en la Tesalia una mina de plata y viene a París para abrir en Hauteville un establecimiento de aguas minerales. Bien, enhorabuena. Buenas noticias. ¿Me permite que las repita por ahí? Sí, pero poco a poco. Una a una. Sin decir que yo se las he contado. ¿Por qué? Porque es un secreto. ¿De quién? De la policía. Entonces, esas noticias corrían... Ayer noche, en casa del prefecto. Todo París se había conmovido, como sabe, a la vista de ese lujo inusitado. Y la policía obtuvo informes. Bien, bien. Solo les falta agarrar al conde como un vagabundo, bajo pretexto de que es demasiado rico. A fe mía, le aseguro que eso le habría podido suceder, si los informes no hubieran sido tan favorables. Ay, pobre conde. ¿Y sospecha el peligro que ha corrido? Creo que no.
Entonces es una obra de caridad advertírselo. En cuanto llegue, no dejaré de hacerlo. En este momento, un gallardo joven de ojos negros y vivos, de cabellos negros, de negro y lustroso bigote, fue a saludar respetuosamente a la señora de Villefort. Alberto le estrechó una mano. «Señora», dijo Alberto, «tengo el honor de presentarle al señor Maximiliano Morrel, capitán de Spahis, uno de nuestros mejores y más distinguidos oficiales». «Ya he tenido el gusto de encontrar a ese caballero en Auteuil, en casa del conde de Montecristo», respondió la señora de Villefort, volviéndose con marcada frialdad. Esta respuesta, y sobre todo el tono con que fue pronunciada, dejaron helado a Morrel, pero le estaba preparada una compensación. Al volverse vio en el quicio de la puerta un hermoso y blanco rostro, cuyos ojos azules dilatados y sin expresión aparente se fijaban en él, mientras el ramillete de jazmines subía lentamente a sus labios. Fue tan bien comprendido este saludo que Morrel, con la misma expresión de mirada, acercó a su vez su pañuelo a la boca, y las dos estatuas vivas, cuyo corazón latía con tanta violencia bajo el mármol de su rostro, muda contemplación, separadas por toda la longitud de la sala, se olvidaron un instante, o más bien olvidaron el mundo en aquella muda contemplación. Habrían podido permanecer más tiempo en este modo, perdidas una en otra, sin que nadie notara su olvido de cuanto las rodeaba. Pero entonces, el conde de Montecristo entró. Como hemos dicho anteriormente, el conde, fuera prestigio ficticio, fuera prestigio natural, llamaba la atención en todas partes donde se hallaba. No era su frac negro, sencillo y sin decoraciones. No era su chaleco blanco, sin ningún bordado. No era su pantalón, de cuyo botín salía un pie de la forma más delicada, los que llamaban la atención. Eran en sí su tez blanca, sus cabellos negros y rizados ligeramente, su rostro sereno y puro, sus ojos profundos y melancólicos, en fin, su boca dibujada con una delicadeza maravillosa y que sabía tomar tan fácilmente la expresión del mayor desdén, lo que hacía fijar en él todas las miradas. Podía haber hombres más apuestos, pero seguramente no los habría más significativos, si se nos permite esa expresión. Todo en el conde quería decir algo y tenía su valor, porque la costumbre del pensamiento útil había dado a sus facciones, a la expresión de su rostro y a sus gestos insignificantes, una flexibilidad y una firmeza incomparables. Y además, el mundo parisiense es tan raro que no hubiera dado a eso ninguna importancia, si no hubiera habido debajo de todo ello una historia dorada por una inmensa fortuna. Finalmente, el conde se adelantó bajo el peso de las miradas y a través de los saludos hasta la señora de Morcerf, que estaba en pie delante de una chimenea. La había visto en un espejo que estaba frente de la puerta y se preparó a recibirle. Se volvió hacia él con una sonrisa encantadora y en el momento en que se inclinaba delante de ella, sin duda creyó que el conde le iba a hablar. Sin duda el conde por su parte creyó que iba a dirigirle la palabra, pero ambos permanecieron mudos y después de saludarse mutuamente, el conde de Montecristo se dirigió hacia Alberto, que corría hacia él con la mano abierta. ¿Ha visto a mi madre? Acabo de tener el honor de saludarla, pero no he visto a tu padre. Mírelo, allí está hablando, en aquel grupo de grandes celebridades. Ah, aquellos señores que hay allí, ¿son celebridades? No sabía nada. ¿Y de qué género? Hay celebridades de toda especie, como sabes. Allí tiene primeramente un gran sabio. Aquel señor alto y flaco ha descubierto en la campiña de Roma una especie de lagarto que tiene una vértebra más que los otros, y ha venido a participar ese descubrimiento al instituto. Al principio hubo sus disputas. La vértebra causó mucha sensación en el mundo erudito. El señor alto y flaco no era más que caballero de la Legión de Honor, y le nombraron oficial. Enhorabuena. Esa es una cruz perfectamente merecida. Entonces, si se encuentra una segunda vértebra, ¿le harían comendador? Es probable. Y aquel otro que ha tenido la feliz ocurrencia de ponerse un frac azul bordado de verde, ¿quién podrá ser? La ocurrencia no fue de él, sino de la República.
la cual, como sabe, era tan poco artista que, queriendo dar un informe a los académicos, suplicó a David que les dibujara un traje. Ah, ya. ¿Con qué ese caballero es un académico? Hace 8 días que forma parte de la docta corporación. ¿Y cuál es su mérito? ¿Su especialidad? ¿Su especialidad? Yo creo que introduce alfileres en la cabeza de los conejos, que hace comer rubia a las gallinas y yo no sé cuántos otros méritos. ¿Y por eso ha de pertenecer a la Academia de Ciencias? No, a la Academia Francesa. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la Academia Francesa? Voy a decirle, parece que sus experimentos han fomentado sin duda alguna el progreso de la ciencia. No, pero escribe en muy buen estilo. Oh, eso debe lisonjear soberanamente el amor propio de los conejos, en cuyas cabezas introduce alfileres, a las gallinas cuyos huevos tiñe de encarnado, y etc. Alberto soltó una carcajada. ¿Y aquel otro? ¿Aquel otro? Sí, el tercero. Ah, el del frac azul. Eso es. Ese es un colega del conde, el que tan encarnizadamente se opuso a que la Cámara de los Pares tenga uniforme. Ha tenido un gran éxito de tribuna respecto a este punto. Se dice que le van a nombrar embajador. ¿Y cuáles son sus méritos? Ha escrito 2 o 3 óperas bufas, ha adquirido 4 o 5 acciones del Siecle y ha votado 5 o 6 veces con el ministerio. Bravo, vizconde. Es todo un Cicerón encantador. Ahora, me haría un favor, ¿no es cierto? ¿Cuál? No me presentarás ante esos señores, y si lo piden, me avisarás. En este momento el vizconde sintió que alguien apoyaba la mano en su brazo. Se volvió y vio a Danglars. Ah, es usted, varón. ¿Por qué me llama varón? Bien sabe que no uso mi título. No soy como usted, vizconde. Usted lo usa, ¿no es verdad? Desde luego, porque si no fuera vizconde no sería nada, mientras que usted, aunque sacrifique su título de varón, siempre quedará millonario. Ese título me parece el más hermoso, en estos tiempos por lo menos. Por desgracia, no dura tanto ese título como el de varón, el de par de Francia o el de académico. Díganlo sino los millonarios de Frank y Polmont, de Frankfurt, que acaban de quebrar. ¿Cómo?, dijo Danglars palideciendo. Esta tarde he recibido la noticia. Yo tendría aproximadamente 1 millón en su casa, pero habiendo sido avisado a tiempo, exigí el reembolso hace 1 mes. Ah, Dios mío, por lo menos me hacen perder 200.000 francos. Pero ya está avisado. Su firma vale un 5%. Sí, pero avisado demasiado tarde. He hecho honor a su firma. Bueno, juntando esos 200.000 francos con... ¡Shh! ¡Silencio! No hable de esas cosas. Y se acercó a Montecristo. Sobre todo delante de Cavalcanti, hijo, añadió el banquero, que al pronunciar estas palabras, se volvió sonriendo hacia el joven. Morcerf se separó del conde para ir a hablar con su madre. Danglars le dejó también para ir a saludar a Cavalcanti, hijo. Montecristo se quedó solo un instante. El calor era excesivo. Los criados circulaban por los salones con bandejas cargadas de dulces, frutas y helados. Montecristo se enjugó con su pañuelo, el rostro bañado en sudor, pero se retiró cuando el criado le presentó una bandeja y no tomó nada para refrescarse. La señora de Morcerf no perdía de vista a Montecristo. Vio pasar la bandeja sin que tomara nada de ella. También observó el movimiento que hizo cuando el criado le presentó la bandeja. Alberto, ¿no has reparado en una cosa? ¿Qué es ello, madre mía? Que el conde no acepta la comida en casa del señor de Morcerf. Sí, pero aceptó el almuerzo en mi casa, puesto que por ese almuerzo hizo su entrada en el mundo. Su casa no es la del conde, y desde que está aquí, no le pierdo de vista. ¿Y qué? Que no ha tomado nada. El conde es muy sobrio. Mercedes se sonrió tristemente. Acércate a él, y a la primera bandeja que pase, insiste. ¿Por qué motivo, madre mía? Hazme ese favor, Alberto. Alberto besó la mano de su madre y fue a colocarse junto al conde. Pasó otra bandeja cargada como las precedentes. Alberto insistió aún, tomó un helado y se lo presentó, pero rehusó obstinadamente. Alberto volvió al lado de su madre. La condesa estaba muy pálida. ¿Y bien? ¿Ya ves cómo no ha querido tomar nada?
Sí, pero ¿por qué te preocupa eso tanto? Bien lo sabes, Alberto. Las mujeres somos muy singulares. Hubiera visto con placer tomar el conde algo en mi casa, aunque no fuera más que un grano de granada. Quizá no esté al corriente de las costumbres francesas. Tal vez tiene preferencia por alguna cosa. Oh, no. Yo le he visto en Italia comer de todo. Sin duda estará indispuesto esta noche. Oh, tal vez. Como ha habitado siempre climas ardientes, es menos sensible que cualquier otro al calor. No lo creo así, porque se quejaba de que se ahogaba de calor y preguntaba por qué no han abierto las celosías, puesto que han abierto las ventanas. En efecto, ese es un medio de asegurarme si esa abstinencia es algo premeditado o no. Y salió del salón. Un instante después, las persianas se abrieron y a través de los jazmines que rodeaban las ventanas, pudo verse todo el jardín iluminado con linternas y la cena servida debajo de una tienda. Los bailadores y los jugadores lanzaron un grito de alegría. Todos aquellos pulmones medio sofocados aspiraban con delicia el aire que entraba en abundancia. Al momento volvió a entrar Mercedes, más pálida que había salido, pero con la seriedad que era de notar en ella ciertas circunstancias. Se dirigió al grupo en medio del cual se hallaba su marido. No encadene a esos señores, señor conde. Preferirán tal vez respirar el aire del jardín a ahogarse aquí. «Ay, señora», dijo un viejo general muy galante, «no creo que iremos solo al jardín». Bien, ya voy a darles el ejemplo. Y se dirigió a Montecristo. Señor conde, dijo Mercedes, hágame el honor de ofrecerme su brazo. El conde vaciló al oír esas sencillas palabras. Después miró a Mercedes, rápido como el relámpago. Y sin embargo, este momento fue un siglo para la condesa. Tantos pensamientos reflejaba aquella mirada. Ofreció su brazo a la condesa. Ella apoyó ligeramente en él su pequeña mano, y los dos bajaron una de las escaleras limitada a un lado y a otro por heliotropos y camelias. Detrás de ellos, y por otra escalera, se lanzaron al jardín, con estrepitosas exclamaciones de alegría, unos 20 convidados.